Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. ¿Han oído lo último? Parece que Francesca Chillemi, la actriz italiana que tanto nos ha cautivado, ha revelado algo sobre Can Yaman, y no es cualquier cosa, es un auténtico secreto. Y ojo el título que ven ahí arriba, Francesca Chillemi revela el secreto de Can Yaman, trabajé duro para ti, no es casualidad. Hay mucho detrás de esas palabras, y en este vídeo vamos a desgranar todo. Así que si les gusta el mundo del espectáculo, las historias que nos hacen suspirar y por supuesto, si son fans de Can Yaman y Francesca Chillemi, quédense conmigo, porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras dosis de actualidad y curiosidades del mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en este misterio. Ahora, para aquellos que quizás no estén del todo familiarizados, Francesca Chillemi es una actriz italiana que ha ganado muchísima fama en los últimos años, especialmente por su papel en la exitosa serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo nada menos que con el guapísimo Can Yaman. Y es precisamente esta producción la que ha unido sus caminos, tanto en la ficción como, parece ser, fuera de ella. El revuelo se ha generado a raíz de unas declaraciones de Francesca, unas palabras que han dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose qué es lo que realmente se esconde detrás de esa frase tan sugerente, trabajé duro para ti. ¿Para quién trabajó duro? ¿Qué significa exactamente? Las especulaciones están a la orden del día. Pensemos un poco en el contexto. Viola come il mare no es solo una serie más. Ha sido un fenómeno. La química entre Can Yaman y Francesca Chillemi traspasó la pantalla, y eso, amigos míos, es algo que no se ve todos los días. Los fans se enamoraron de su relación en la serie y, por supuesto, no tardaron en surgir los rumores de que esa magia podría ser real. Y aquí es donde entra la joya de la corona, las declaraciones de Francesca. Imaginen la escena. Una entrevista, la periodista le pregunta sobre su experiencia trabajando con Can, sobre la conexión que tienen, y ella, con una sonrisa quizás un poco enigmática, suelta esa frase. Trabajé duro para ti. Vamos a analizarla. Trabajé duro. Esto implica esfuerzo, dedicación, quizás superar obstáculos. No es algo que se diga a la ligera. ¿Y para ti? Aquí es donde reside el misterio. ¿Para quién es ese ti? ¿Se refiere a Can Yaman? ¿Se refiere al público, a los fans que esperaban tanto de su química? ¿O quizás hay una tercera persona involucrada, alguien a quien ella dedicaba sus esfuerzos? La ambigüedad es lo que ha alimentado toda esta conversación. Por un lado, la interpretación más romántica y, seamos honestos, la que más nos gusta a muchos, es que Francesca está hablando de su esfuerzo por conectar con Can, por construir esa química tan especial en la serie. Tal vez se refiere a las escenas difíciles, a la preparación de los personajes, a cómo ella, como actriz, se esforzó para que esa relación en pantalla fuera creíble y cautivadora. Imaginen el nivel de compromiso que se necesita para crear un vínculo tan palpable. No es solo memorizar diálogos, es meterse en la piel del otro, entender sus motivaciones, sentir la energía que fluye entre dos personajes. Y Francesca, al decir trabajé duro para ti, podría estar refiriendo ese arduo trabajo actoral, esa dedicación a su oficio con el objetivo de crear una experiencia inolvidable para su compañero de escena y, por extensión, para el público. Pensemos en las horas de ensayo, en las escenas que requieren una gran carga emocional, en la importancia de la confianza mutua entre actores. Si Francesca sentía que Can necesitaba un apoyo especial, o si ella misma quería elevar el nivel de su interpretación para estar a la altura de él, esas palabras podrían encajar perfectamente. Sería un gesto de profesionalismo y de entrega total a su trabajo, a su compañero. Pero claro, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y de segundas intenciones. La frase también puede interpretarse de una manera más personal. Podría ser que Francesca se refiriera a un esfuerzo personal, más allá de la actuación. Quizás trabajó duro para ganarse el respeto de Can, para impresionar a alguien importante para él, o incluso para establecer una relación más profunda y significativa. La posibilidad de que haya una conexión sentimental latente siempre está ahí, flotando en el aire, especialmente cuando se trata de dos personas tan carismáticas y atractivas como ellos. Y es que la forma en que se miran en pantalla,
la forma en que se mueven juntos, la manera en que sus diálogos fluyen, todo sugiere una conexión especial. Los fans, que son los que más atención prestan a estos detalles, han notado una complicidad que va más allá de lo meramente profesional. Y cuando Francesca dice «trabajé duro para ti», y la pregunta venía relacionada con Can, la mente de muchos salta inmediatamente a esa conexión, a ese algo más que podría estar ocurriendo o haber ocurrido entre ellos. Podríamos imaginar que Francesca, al ser consciente de la gran base de fans de Can Yaman, y de las expectativas que generaba su participación en la serie, se esforzó al máximo para estar a la altura. Quizás se preparó de una manera muy específica para él, para complementar su estilo de actuación, para crear una armonía perfecta. No es solo trabajar duro, es trabajar duro para alguien, lo que implica una orientación, un objetivo claro. Y si ese objetivo era Can Yaman, el resultado es el que hemos visto, una química explosiva. Además, recordemos que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y cuando llega a Italia para protagonizar una serie, las expectativas son altísimas. Francesca, como actriz italiana, seguramente sintió la presión de estar a la altura de un fenómeno internacional. Su declaración podría ser una forma de reconocer ese desafío y de afirmar que se entregó por completo para que la colaboración fuera un éxito, y ese éxito, en gran medida, dependía de la buena relación y la química con su coprotagonista. Pensemos también en la posibilidad de que haya habido un desafío específico en la producción de la serie que requiriera un esfuerzo extra por parte de Francesca para Can. Quizás escenas particularmente complejas, o un entendimiento cultural que tuviera que superar, o incluso simplemente adaptarse a un ritmo de trabajo diferente. Las declaraciones de Francesca, aunque breves, abren un abanico de interpretaciones fascinantes. La frase «trabajé duro para ti» también podría tener un trasfondo más sutil, como un guiño cómplice. En el mundo de la fama, a veces las palabras tienen múltiples capas de significado. Podría ser una forma de decir, me esforcé en esta relación porque tú valías la pena, o mi esfuerzo se vio recompensado porque tú estuviste ahí. Es ese tipo de frases que, si conoces el contexto completo, o la persona que habla y a quien se dirige, cobran un significado mucho más profundo. Y aquí es donde la intriga se intensifica. Si Francesca ha sido tan discreta al respecto, es probable que haya una razón. Quizás no quiere revelar todos los detalles, dejando algo a la imaginación. Y eso, en la era de las redes sociales y de la curiosidad insaciable por la vida de las celebridades, es oro puro. Mantiene a la gente hablando, especulando y, sobre todo, interesada. La forma en que se maneja esta información también es clave. No se trata de un anuncio oficial, sino de una declaración aparentemente casual que, sin embargo, ha encendido todas las alarmas. Esto sugiere que Francesca es consciente del impacto de sus palabras y, tal vez, incluso disfruta de la atención que generan. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de estas palabras? Solo ellos dos, Can Yaman y Francesca Chillemi, lo saben con certeza. Pero como espectadores, como fans, tenemos el derecho y el placer de imaginar, de teorizar, de emocionarnos con las posibilidades. Y esa es la magia del cine y la televisión, ¿no creen? Crear personajes y relaciones que nos cautivan y que a veces parecen cobrar vida propia. Si miramos las entrevistas de ambos, la admiración mutua es palpable. Can Yaman ha elogiado la profesionalidad y el talento de Francesca, y ella, a su vez, ha expresado respeto por su trabajo. En ese sentido, la frase de Francesca podría ser una forma de reconocer la importancia de Can en su experiencia actoral, y el esfuerzo que ella dedicó a hacer de esa colaboración algo excepcional. Podríamos pensar en que trabajar con alguien de la talla de Can Yaman, un actor con una proyección internacional tan grande, es un privilegio y un desafío. Y si Francesca se sintió inspirada por él, o si quiso ofrecerle lo mejor de sí misma, la frase «trabajé duro para ti» adquiere un sentido de reciprocidad, de entrega mutua en el arte. En resumen, la declaración de Francesca Chillemi sobre haber trabajado duro para Can Yaman ha desatado una ola de especulaciones y debates. Ya sea interpretándola como un reconocimiento a la dedicación actoral, una muestra de admiración profesional, o incluso insinuando una conexión personal más profunda, lo cierto es que ha logrado mantener vivo el misterio y el interés en su relación. La ambigüedad de la frase permite que cada uno saque sus propias conclusiones, y eso, amigos míos, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Nos invita a imaginar, a soñar y a seguir creyendo en esa magia que solo algunas parejas de la pantalla logran crear. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los secretos del corazón y la actuación.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya picado la curiosidad tanto como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa la frase de Francesca? ¿Creen que hay algo más allá de lo profesional entre ella y Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.